de ver indicador de liquidez, acabamos de ver razón corriente. Listo, entonces continuaremos y haremos uso de los estados financieros que tenemos ahí a la mano. Listo, entonces, como ahí dice, mire que la fórmula del indicador de razón corriente nos indica que tenemos que coger el activo corriente y dividirlo sobre el pasivo corriente. Entonces, ¿dónde aparece esa información? Esa información aparece en el estado de la situación financiera o balance general. Entonces, ¿qué cogemos? Cogemos la cifra que se llama total activo corriente, ¿sí? Estos 434 millones, y los dividimos entre la cifra que se llama total pasivo corriente, ¿sí? Esas dos cifras las vamos a dividir. Importante, como de una vez vamos a hacer el cuadro para enviar el trabajo, entonces es muy bueno que ustedes le coloquen el nombre del indicador, ¿sí? En una columna, ¿sí? La fórmula, ¿cuál es la fórmula que se utiliza? La fórmula del indicador, Si quieren pueden colocar acá también la operación que hicieron, ¿sí? Y el resultado. Este primero se llama razón corriente. Es razón corriente. ¿Cuál es la fórmula del indicador? Entonces, el indicador es el activo corriente sobre el pasivo. ¿Listo? Entonces, esa es la formulita. Activo corriente sobre el pasivo corriente. Entonces, ¿cuál es la operación que haríamos en este caso? Pues, tomaríamos la información. Ustedes lo hacen con los estados financieros que ustedes tienen de su equipo de trabajo. Buscan la sección de activos corrientes. Para mi caso es este de 434.772.651. Entonces, 34 millones. Les voy a poner aquí de una vez. 4 millones 772.651. 151 dividido entre, y el pasivo corriente es este de 475 millones, yo lo apunto por acá, 275.054, 167. Listo, entonces de una vez lo ponemos, 475 millones, 54.167. ¿Sí? En este caso dio 0.91. Listo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tiene que pagar los pasivos corrientes o para pagar los pasivos corrientes, tiene 0.92 pesos de activos corrientes para poderlos cubrir. Es decir, todavía no alcanza a cubrir todas las totalidades de las deudas que tiene de o que tiene que pagar en el corto plazo. ¿Listo? Para este caso, entonces, quedan faltando todavía 8 décimas para que pueda tener el peso para cubrir el pasivo corriente. ¿Listo? Entonces no cuenta sino con por cada peso que tiene de deuda en el corto plazo, no tiene sino 0.92 pesos para poderla pagar. Entonces aquí hay un riesgo, ¿sí? En el indicador de liquidez, ¿listo? Que se llama razón corriente. ¿Listo? Entonces así se calcula. Mire que es muy fácil hacer esa división. ¿Listo? Entonces
A ver, miremos los grupos. El equipo de Mario Albert. Mario Albert, ya calcularon la razón corriente. No, profe, estamos en esas. Listo, listo. Calcúlenlo pues y me dicen cómo les fue. Listo, el equipo de Javier. El equipo de Javier, ¿cómo van con el indicador? Listo, lo están realizando. Por acá me contesta Jimena. Listo. El equipo de Sandra. El equipo de Sandra, ¿cómo va con el indicador? Ah, bueno, que Javier Profe, tiene lo problemas estamos de haciendo. conexión. Listo, lo Hola, están profe, Lo buenos haciendo. estamos días. haciendo. Estamos revisando. Ah, bueno, listo. Entonces es importante que lo hagan calculando de una vez, que les sirve de una vez para la actividad. Listo. Prácticamente este cuadro es el que ustedes tienen que presentar en la actividad de aprendizaje número 1 o en la actividad académica número 1. ¿Sí? Van a colocar el nombre del indicador, la fórmula del indicador, la operación la pueden colocar también y el resultado, es decir, cuánto les dio. Listo, eso es lo que tienen ustedes que hacer. ¿Y Profe, con qué información? puede- Con los estados financieros que ustedes tienen. ¿Sí? ¿Qué me iba a preguntar? profe, ¿usted me puede, por favor, colocar la diapositiva del indicador? Listo. Acá, Gracias. ya la deben estar visualizando. Sí, señor, muchas gracias. Listo. Listo. Miren que la información la van encontrando ahí en los estados financieros. Ahora, dependiendo del estado financiero, de pronto puede que en los indicadores que vamos a ver más adelante no haya información para usted calcular indicador. ¿Sí? Entonces, pues si no hay esa información, pues usted no lo podrá calcular. Listo. Entonces, no se preocupen que todos los indicadores, no todos se pueden aplicar en la información que ustedes tienen en los estados financieros. ¿Por qué razones se da eso? Pues porque hay ciertas partidas o hay ciertas cuentas que no van a aparecer allí, pues dependiendo del tipo de empresa o dependiendo de cómo les fue. Entonces no se asusten si de pronto hay algún dato que no aparezca. Profe, Sí, es activo corriente dividido, ¿cierto? sí, dividido Pasivo entre el corriente. pasivo corriente. Ah, ya, perfecto, gracias. 48, 552, 48. Listo, un minutico más para que lo terminen, para que veamos el otro indicador que ahí está plasmado en pantalla. De una vez vayan copiando la fórmula. Razón ácida o prueba ácida. Listo, muy bien. Entonces, hablemos del otro indicador. Razón ácida o prueba ácida. Ustedes lo van a encontrar en la literatura con alguno de esos dos nombres. ¿Por qué surge esa prueba
ácida o por qué surge este indicador que se llama razón ácida. Resulta que cuando usted analiza la razón corriente, entonces usted dijo, mire, usted coge el total del activo corriente y lo divide entre el pasivo corriente. Pero resulta que en el activo corriente hay cosas que no son efectivo disponible. Por ejemplo, los inventarios. Entonces, ¿cómo así que los inventarios no son dinero en efectivo disponible? Pues no, usted tiene que esperar a que los venda para que se conviertan en dinero disponible, ¿cierto? Para que se conviertan en dinero en efectivo. Entonces, en razón a esto, a que usted no lo tiene ya en dinero en efectivo, entonces se creó el indicador que se llama prueba ácida. ¿Por qué se llama prueba ácida? Porque usted va a mirar lo más líquido, es decir, el dinero más líquido que usted tiene en su empresa. Entonces, ¿qué se creó en esta fórmula? Miren que aquí dice, al activo corriente le voy a restar los inventarios. Me dice, ¿por qué? Porque necesitamos hacer un análisis de la siguiente manera. Si el día de hoy a mí me dijeran, tiene que pagar todas sus deudas de corto plazo, es decir, todas las que van con un plazo por tardar a un año o menores a un año, las tuviera que pagar el día de hoy, ¿sí? Entonces usted tendría dinero para poder pagar esas deudas. Entonces la mejor forma de hacerlo es coger a ese activo corriente y restarle el inventario. ¿Por qué? Porque lo que usted tenga en el inventario al día de hoy quiere decir que no lo ha vendido, no lo tiene como dinero disponible, no lo tiene convertido en platica, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es al activo corriente le restamos el valor de los inventarios. Y lo que quede, entonces ahí sí, lo dividimos entre el pasivo corriente. ¿Listo? Lo ideal también de este indicador es que sea por lo menos 1 o mayor a 1, aunque a veces es un poco complejo que llegue por lo menos a 1. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer esa operación. Por eso se llama prueba ácida. ¿Por qué? Porque me quita de ahí los inventarios. Entonces me dice, no, mire, a ver, tiene dinero en efectivo suficiente para cubrir las deudas. Si supongamos llegar al día de hoy y le dijeran, tiene que pagar todas sus deudas hoy, tendría suficiente dinero ahí en la caja o en el banco para cubrirlo. Eso es lo que nos está mostrando a nosotros esa prueba ácida. ¿Listo? Entonces la voy a ir colocando aquí en el Excel. Voy a minimizarlo, a restaurar esto un poquito para que ustedes puedan ir haciendo el ejercicio. Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior? Es tan amable. Listo, ahí ya la deben de estar viendo. Entonces, activo corriente menos inventarios. Y lo que quede lo dividen entre el pasivo corriente. No se les olvide ingresar a la plataforma, ahí encuentran todos los materiales, encuentran estas mismas diapositivas para que ustedes las puedan volver a mirar todas las veces que ustedes deseen. Ahí ya están en la plataforma, las diapositivas de hoy y las diapositivas que trabajaremos dentro de 15 días. Listo, ahí también encuentran estos datos. Es bueno que ustedes las descarguen o que es bueno que ustedes también los tengan por allí en una carpeta de sus propios materiales para que lo puedan consultar permanentemente. Esto también recuerden que les publico los apuntes de la clase. Entonces todo este archivito de Excel que estamos haciendo hoy, yo también se los comparto por si lo quieren volver a mirar. Profe, una Sí, pregunta. Es que en dígame. el estado financiero que nosotros tenemos, no tenemos Sí. el dato del inventario. Entonces, ¿ahí qué hacemos? No, si no tienen inventario, entonces no tienen que calcular prueba ácida. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa empresa no tiene inventarios o de pronto es una empresa de servicios. Sí, es de Entonces no hay. servicios. Sí, entonces en ese caso no aplicarán prueba ácida. Básicamente la prueba ácida se manejará para empresas que tengan inventarios, que sean comercializadores o que sean fabricantes.
Pero es una No, empresa de servicios, pues no va a tener es allí una esa... empresa de bienestar, con bienestar social de otra empresa, ¿sí? Ujú. Ah, no, entonces ahí no van a tener inventario, entonces no tendrán que Dice, calcular prueba ácida. Corporación para el Bienestar de la Familia Copidrolista. Ujú. Sí, Ese es no, el sí estado es. financiero que tenemos. Ah, bueno, no, listo. Entonces, si no tienen inventarios allí plasmados en el estado financiero, entonces no lo tendrán que calcular porque no les va a dar la información, no tienen ese dato. Profe, Ah, una preguntita, perdón. Sí, dígame. Si esos inventarios se encuentran dentro de los activos corrientes. Sí, los ¿Sí? inventarios se encuentran dentro de los activos corrientes, sí, señor. Ah, listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Que eso es lo que, perdón, profe, que eso es lo que tenemos que restarle a los activos corrientes y le restan esos inventarios y luego se dividen sobre el total de los pasivos. Sí, señor, sobre el total del Ah, listo, pasivo corriente. Pasivo corriente, corriente. gracias. Oiga, profe, qué pena con Señor. usted, pero de pronto no hay un error ahí en esta fórmula, porque yo no veo algo lógico que de un activo se le divida un pasivo y de un resultado con algún objetivo. Podría hacer un ejemplo sobre una base de 100. Sobre una base del 100, le hacemos un ejercicio con una base del 100. Que yo no veo lógica que al activo se le divida el pasivo y arroje un resultado real, no tiene por qué. Sí, claro, tiene totalmente lógica, porque es que lo que estamos mirando es la relación entre Porque las deudas que usted tiene frente al activo disponible que usted tiene para pagar esa deuda. Entonces, claro, que una que sí, dé 100, por ejemplo. pero hagamos el ejercicio de la base. Sí, y le ponemos cifra y da que yo creo que no tiene razón de ser. Listo, entonces pongámosle aquí a un activo, por ejemplo, de 500, hagámoslo aquí, igual a 500 que tengamos de activo corriente, ¿cierto? Y dividámoslo entre unas deudas que tengamos de 200. Ahí, por ejemplo, nos da 2.5. Pues claro, ahí tendríamos, quiere decir que si a usted le exigieran pagar sus deudas, por cada peso que usted tenga de deuda, tendría 2.5 pesos de activo para responder. ¿Sí? Entonces, mire que sí da superando el valor de 1 inclusive. ¿Sí? Entonces, sí, ahí se comprueba que efectivamente puede dar mayor a ese 1. Claro, de hecho, nosotros evaluamos en los procesos de contratación indicadores, y dentro de esos indicadores que nosotros evaluamos, hay muchas empresas que superan el 1, el 1.5, el 2. Eso sí, hay muy pocas empresas que superan el 3, pero sí las hay. Sí, señor. ahí está, esta profe nos da la razón corriente, nos da 2.0. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en ese caso, por cada peso que tengan de deuda, tendrían 2 pesos para poder responder en caso de que les exigieran el pago inmediato de, de esas obligaciones. No, esta empresa lo que está es muy buena. Listo, entonces, En, sí. en una IPS, pues inventarios no veo, ¿cierto? No, en las Porque, pues, IPS no hay. Hmm, o sea que Cuénteme. esa razón ha sido pruebada, no aplica. No, no tendría necesidad porque Sí. pues la estarían dando con esta razón corriente. Ah, bueno, porque la razón corriente nos da 1.4%, así está bien, o lo dejo en punto solo, o lo dejamos en 1.4. No, déjenle 1%. 2 decimales. Déjenle 2 decimales. Ah, bueno, Entonces listo. 1.4 o Uno, 1.40. eso, sí, señor. Se lo Listo, dejo así, lo ¿quieres? dejamos así. Sí, déjenlo entonces así. Sí, Bueno, eso quiere señor. decir que por cada peso que tienen de deuda a corto plazo, tienen 1.4 pesos para respaldar. Es decir, pueden cubrir la deuda, ¿sí? Y les quedarían aún así 40 adicionales para otro tipo de actividades que sean necesarias, ¿sí? Cuando a ustedes ¿Y les cómo da le parece que inferior, ¿cómo, sí, cómo? la IPS se está liquidando, profe? Se A está pesar de liquidando. ese margen, sí, se está liquidando.
Sí, porque usted Mm, sabe que las EPS quiebran a las IPS, impresionante, profe. sí, claro, claro. Entonces, sí, en ese margen, sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver que en este caso tienen liquidez, pero no necesariamente quiere decir que les haya estado yendo bien. Y con el caso de las IPS, pues es una situación bien compleja, porque las EPS se demoran mucho en pagarle a las IPS. Entonces, las IPS se revientan, no tienen de dónde echar mano para poder cubrir toda su operación. Entonces, prácticamente las IPS casi que tienen que estar con una presión impresionante y generando facturación de manera correcta, que no les den glosas ni nada, que no saquen glosas en los cobros que realizan para que no se les demoren con los desembolsos. Así es, Listo. profe. Bien complicado. Sí, señora. Listo, entonces el de prueba ácida, entonces también lo tenemos acá, activo corriente menos inventarios y lo que dé sobre el pasivo corriente. Si el tipo de estados financieros que ustedes tienen corresponden a empresas de servicios, em, generalmente pues allí no van a haber inventarios porque pues no venden inventarios propiamente dichos, sino venden como un producto, sino que lo que hacen es un servicio, entonces pues no tendrán como calcular prueba ácida, sino que el valor va a estar dado por la razón corriente. Listo, entonces esos son los indicadores de liquidez más representativos. Ahora vamos a hablar de otros indicadores, por ejemplo, los indicadores de gestión de activos. Esto nos proporciona otra información que es importante, ¿sí? Y que no va a estar en términos de cuántos pesos, sino que algunos inclusive nos van a hablar de días y esos días son importantes para que nosotros podamos tomar decisiones. Entonces, indicadores de gestión de activos, ¿sí? Otro tipo de indicadores financieros. Aquí, ¿qué se va a analizar con estos indicadores? Con estos indicadores vamos a analizar algo que se llama la efectividad. La efectividad con la que una organización, con los que una empresa, ¿sí? Administra los activos que tiene. ¿Listo? Entonces, ¿con qué efectividad estoy administrando los activos que tengo a cargo? ¿Listo? Entonces, uno de estos indicadores se llama rotación de inventarios. Miren acá la fórmula. Costo de ventas sobre inventarios. Si lo ven, costo de ventas sobre inventarios. ¿Qué nos va a indicar esto? Pues esto nos va a mostrar algo que es importante. ¿Qué nos va a mostrar a nosotros? Nos va a indicar cuántas veces estos inventarios han rotado en el año. ¿Sí? Entonces, obviamente, si su empresa es de servicios, pues entonces no van a tener índice de rotación de inventarios. ¿Listo? Entonces, si las empresas que tienen son de servicios, pues no van a tener cómo calcular el indicador de rotación de inventarios. ¿Dónde aplica mucho el tema de inventarios? Pues en empresas que son comercializadoras o que son fabricantes de productos. ¿Listo? Entonces, allí ellos sí van a tener estos indicadores y van a tener que estar muy atentos a estos indicadores de rotación de inventarios. Los que tienen empresas de servicios, pues no van a tener cómo calcular este indicador, pero es importante que los conozcan. ¿Listo? Entonces, rotación de inventarios. ¿Qué nos va a mostrar a nosotros este indicador? Pues la cantidad de veces en la cual rotan los inventarios en el año. ¿Listo? En términos generales, ¿sí? Entonces, si usted tiene 50 tipos de productos distintos, entonces usted va a poder decir, ah, mire, cojo el costo de ventas y lo divido entre el valor que aparece en los inventarios y eso me da un número. Ese número que me da es la cantidad de veces que han rotado los inventarios en términos generales en el año. ¿Listo? Si usted quiere saberlo por producto, entonces ya usted no lo puede hacer con este estado financiero, ¿sí? Sino que tiene que solicitar información complementaria, pues, a las áreas de gestión. Entonces, ahí venga, hábleme, si yo tengo 5 productos, entonces vamos a mirar el producto 1, vamos a mirar el producto 2 y vamos a mirar el producto 3, cómo rotar. ¿Listo? Acá nos va a mostrar, a partir de estados financieros, cuántas veces rotaron estos inventarios en el año, en términos generales.
¿Listo? ¿Dónde aparece la información del costo de ventas? Entonces, el costo de ventas, recordemos que aparece por aquí en un estado financiero. ¿En cuál estado financiero? En el estado de resultados o en el estado de ganancias y pérdidas. Allí aparece el costo de ventas, ¿sí? Es el que diga costo de ventas, aparece en el estado de resultados. ¿Listo? Entonces, allí colocarían la cifra. Sobre el valor de los inventarios. ¿Dónde aparece el valor de los inventarios? Aparece en el otro estado. ¿En cuál? En el balance general. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a utilizar información del estado de resultados y vamos a utilizar información del balance general. Los costos los sacamos de aquí, de este estado de resultados. Y los inventarios los sacamos de aquí, del balance general. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí presentes, los que tienen empresas de servicios y que no tienen inventario, pues no van a poder calcular este indicador, pero sí es bueno que ustedes apunten, tomen nota de esto, porque pues ustedes pueden estar asesorando empresas que fabriquen productos o empresas comercializadoras también, es decir, que compran y revenden. ¿Listo? Entonces, así se da usted cuenta de la rotación de los inventarios. A propósito, devolvámonos aquí a indicadores de liquidez, ¿sí? Como ustedes ya tienen un resultado, ¿sí? O están calculando unos indicadores de liquidez, los que vimos ahorita, es importante que vayamos pensando, ¿sí? Que vayamos pensando en qué podríamos hacer nosotros para aumentar el nivel del efectivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para aumentar el nivel del efectivo? ¿Sí? Más que todo en aquellas empresas en las cuales los indicadores de liquidez dieron inferiores a 1. ¿Sí? Es importante ir calculando, ir tomando decisiones o ir pensando qué podríamos hacer nosotros para aumentar el nivel del efectivo. ¿Listo? Ahora, para estos indicadores que estamos empezando a ver de gestión de activos, con esta de rotación de inventarios, piensen de qué les serviría a ustedes saber cuántas veces rotan en el año los inventarios. ¿Sí? Piensen, a ver, ¿para qué les podría servir a ustedes ese indicador? Listo, ya pensaron que para qué les puede servir en un resultado de rotación de inventarios. Si supongamos a usted tiene acá rotación de inventarios. Inventarios. Si a ustedes acá el resultado les da 5, ¿sí? ¿Ustedes qué pensarían? Rotación de inventario nos dio 5. Que se están moviendo los productos que se están vendiendo. Es que se están vendiendo, que se movieron en promedio 5 veces durante el año, ¿cierto? Si a ustedes les aparece, en vez de 5, les aparece 1. ¿Qué les quiere decir? ¿Usted se alertaría con un indicador de 1 o no? Que Sí, no ha claro. vendido nada. Que no tiene buena salida. Que no tiene buena salida, que ese producto no se vende rápido, que en promedio todos mis productos solamente se están moviendo una vez en el año. Entonces, eso es un mal indicador para usted y hay que tomar decisiones para que esos inventarios roten, para que esos inventarios circulen. ¿Listo? A diferencia de esto, si a usted le sale un indicador de aquí, donde el resultado es 25, entonces, ahí quiere decir que se mueven por lo menos 2 veces durante el mes. Entonces, es importante. ¿Sí ven? Entonces, indicador de rotación de inventarios me sirve para tomar unas decisiones. ¿Listo? Entonces, ahí vamos trabajando con este indicador. Hay otro indicador que también es importante. Y es este. Este indicador se llama días promedio de inventario. Pues aquí estamos enfocados a empresas pues que manejen en bienes, ¿cierto? Que vendan bienes, que comercialicen o que fabriquen productos. Días promedio de inventario. El indicador
es este. Los inventarios sobre el costo de ventas por día, ¿sí? El valor de los inventarios, ¿de dónde sale? Los inventarios salen del estado o balance general, del estado de la situación financiera o balance general. Y el costo de ventas por día, pues ese no aparece en un estado financiero. Toca hacer una operación que está aquí abajito. Dice que es este costo de ventas dividido entre 360. ¿Sí? Hacer esta operación me da algo que se llama el costo de ventas por día. Pero el costo de ventas sí lo tenemos en los estados financieros. ¿En cuál estado financiero aparece? ¿En cuál estado? ¿En el de la situación financiera, en el estado de resultados, en el de patrimonio o en el de flujos de efectivo? ¿Cuál aparecerá? ¿En cuál se le Será el de pone? resultados, profe. En el de resultados, sí, señor. Entonces, el costo de ventas aparece en el estado de resultados. Sí, aquí les debería yo poner aquí una anotación que este costo de ventas sale del estado de resultados y este sale del balance general o estado de la situación financiera. ¿Listo? El valor de los inventarios. ¿Qué hacemos? Entonces, costo de ventas dividido 360. Eso nos da el costo de ventas al día. Entonces, lo que nos haya dado ahí, al dividirlo entre 360, lo ponemos acá. Entonces, al valor de los inventarios, lo dividimos entre el costo de ventas por día. ¿Qué nos va a indicar esto? Pues cuántos días, ¿sí?, se toman los inventarios para convertirse en efectivo. Sí, o sea, aquí nos va a dar esto es en términos de días. ¿Sí? Entonces, es importante conocer esto. ¿Listo? ¿Cuántos días se demoran? Voy a colocarles aquí días promedio de los inventarios. Porque es Profe, importante para este conocer. caso, perdón, Sí. profe, una preguntita, para este caso entonces nos tocaría a nosotros cambiar los estados financieros a una empresa que no entregue servicios sino productos, porque aquí no nos aplicaría. Ah, no, o sea, en este caso, si ustedes tienen una empresa de servicios, pues entonces no tienen inventarios. Entonces Ujú. no calculan ese indicador y no quiere decir que tenga que conseguir unos para empresas comercializadoras. No, simplemente este tipo de indicadores no se analizarían en una empresa como esta. No, ¿Sí? no Ah, aplica correcto, acá. profe. Entonces ustedes le pueden colocar Profe, aquí, no aplica. ¿Cómo? pero serían muchos los indicadores que no nos aplican. Ah, sí, claro, claro. Es que como les digo, aquí les estoy plasmando indicadores más utilizados, pero no todos son aplicables a todo tipo de organizaciones. Entonces, hay organizaciones donde usted va a tener un listado de indicadores de 20, de 30, y hay otras empresas donde los que se aplican son por ahí 5. Entonces, no se preocupen. Lo importante es que ustedes los conozcan y que sepan que existen. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de empresa que ustedes asesoren o dependiendo del tipo de empresa en la cual ustedes se encuentren, pues habrán unos que sí aplican y habrán otros que no aplican. ¿Listo? Obviamente, si ustedes los quieren practicar todos, pues entonces consigas entonces estados financieros de empresas que fabriquen, ¿sí?, de industrias o de comercializadoras, y pues prácticamente ahí casi que todos los indicadores se van a ver inmersos. Listo, como para que hagamos pues el ejercicio donde salgan todos los resultados allí. Entonces tendrían sí que conseguir en estados financieros de empresas comercializadoras o de empresas productoras o fabricantes. Listo, pero no se preocupen, con los estados financieros que tienen, así sean de servicios, pues ya saben que estos no aplicarán y pues ustedes aquí en el cuadrito pues les van a colocar que no aplica porque es empresa de servicios. Listo, no hay problema. Pregunto, días promedio de inventarios. A ustedes les sale días promedio de inventarios, por decir algo, 102. ¿Para qué les sirve a ustedes saber ese dato? 102 días promedio de inventarios. Y les dio 102.
Pues, profe, puede decirse que el inventario se está cambiando cada 102 días, o sea que de esa forma se rota 3 veces al año más o menos. Sí, señor. Eso es para lo que nosotros nos sirve esto. ¿Para qué también nos sirve este indicador? Pues para que nosotros empecemos a analizar, ¿sí? Empecemos a analizar si este producto rota cada 102 días, también empecemos nosotros a analizar también cuánto nos exigen a nosotros o cuántos días o en cuántos días más bien tenemos que estarle pagando a los proveedores. También eso es importante, que empecemos a hacer esa comparación entre cuánto me demoro yo en recibir dinero y cuánto me demoro yo o cuántos días en pagarle a los proveedores. Listo, que ahorita también hay un indicador para esto. Entonces, días promedio de inventarios. ¿Qué nos va a medir a nosotros? Pues la cantidad de días que se toman esos inventarios, ¿sí? Para convertirse en efectivo. ¿Listo? Eso es lo que me indica o lo que me muestra este indicador. Días promedio de inventarios. Siguiente indicador. Veamos por acá. De estos de gestión de los activos. El promedio de cobro. ¿Sí? Entonces, este promedio de cobro. El promedio de cobro, ¿sí? ¿Qué nos va a mostrar a nosotros? Pues, ¿cuál es el promedio de recaudo de la cartera en cantidad de días? Entonces, tomo las cuentas por cobrar. Entonces, ¿dónde aparecen las cuentas por cobrar? En los activos, ¿sí? Entonces, las cuentas por cobrar aparecen en los activos. Entonces, usted va y busca por allá en su estado de la situación financiera estado de la situación financiera, o si aparece con el nombre de balance general, entonces en el balance general usted va y lo busca, y busca alguno que diga cuentas por cobrar, ¿sí? A veces aparece también con el nombre de clientes, entonces búsquelo con el nombre de clientes, búsquelo con el nombre de cuentas por cobrar, o por ejemplo en el caso de Alpina, que es una empresa muy grande, pues ellos lo llaman cuentas corrientes comerciales por cobrar. Entonces, ese sería el nombre para ustedes colocarle aquí. Entonces, cuentas por cobrar, para el caso, por ejemplo, de Alpina, aparece por estos 175. Entonces, 175 millones se pondría aquí. Sobre las ventas a crédito, ¿dónde sale la información de los ingresos? Pues aparece en un estado que se llama el estado de resultados. Entonces, aquí en el estado de resultados van a aparecer las ventas a crédito. Entonces, si usted tiene información de una empresa que venda a crédito, pues entonces usted coloca el valor de las ventas aquí. Pero si no vende a crédito, sino que todo es de contado, pues entonces usted no va a tener que calcular un indicador que se llame promedio de cobro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente no va a aplicar. Entonces, si usted es, por ejemplo, un supermercado, y entonces el supermercado, allá no, usted no va y le fían allá, usted llega al Éxito, ay, vea, me fía la libra de arroz. No, usted tiene que pagarlo de una vez. Entonces, pues ahí ellos no van a tener un indicador de cuentas por cobrar, por ejemplo. Pero si usted eh, es una persona que compra altos volúmenes allá en el Éxito, por ejemplo, pues entonces es posible que usted tenga línea de crédito allí. Entonces ellos sí podrán calcular un promedio de cobro. ¿Listo? ¿De qué depende que tenga ventas a crédito? Depende del tipo de empresa. Entonces, yo soy una empresa de servicios y los servicios que presto los doy a crédito. Entonces, listo. Entonces usted tendrá que calcular el indicador de promedio de cobro, es decir, cuánto me demoro yo, ¿sí? Para que esas cuentas por cobrar se recauden, es decir, cuánto me demoro yo cobrando la cartera, que efectivamente me paguen a mí, ¿sí? Entonces, cuentas por cobrar dividido ventas a crédito y lo que dé se multiplica por 360. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí muy... Profe, Sí, dígame. En el,
quiero que yo tengo la IPS, pues yo veo cuentas por cobrar a deudores, ¿cierto? Comerciales. Sí. Pero no veo los créditos. No tiene las ventas a crédito. No, ¿Solamente qué? solamente tenemos el dato cuentas por cobrar a deudores comerciales. Listo. Y en el estado de resultados, mire su estado de resultados. Ya bajo al estado de resultados. Estado de resultados dice ingresos por actividades, costo de las ventas. Listo. Entonces, Gastos en en ese ventas. ingreso por actividades, allí puede que lo encuentre desagregado, si hay ventas a crédito o ingresos pues a crédito. Si no aparece así, entonces le tocaría tomarlo frente a ingreso de actividades ordinarias, pero siempre y cuando todos los servicios que preste la IPS se los pagan después. Si eso es así, si la totalidad de los Se lo ingresos, paga. ¿cómo? Uno presta el servicio y las EPS lo pagan después. Listo. Entonces, si la totalidad de esos ingresos son de esa manera, entonces puede tomar tranquilamente el valor de ingresos de actividades ordinarias. ¿Sí? El primero que le aparece allí antes del costo de ventas. Bueno, señor. Listo, con ese puede trabajar. Pero si la IPS presta servicios que se los pagan de una en efectivo, entonces ahí sí no, y tiene que solicitar que le complementen la información, que le desagreguen cuánto es de crédito y cuánto es de contado. Esto es importante que tenga ese aspecto allí para poder calcular el indicador. Listo, muy bien. Entonces, Profe. promedio de cobro. Sí. Por ejemplo, en esas IPS, cuando pagan lo que es esas incapacidades, ¿eso dónde se aplicaría? Las incapacidades, cuando ellos le pagan las incapacidades a las personas. Sí, señor. Cuando ellos Pues le que a pagan veces es como un alto costo. O sea, siempre hay hartas incapacidades, por decir algo, mes a mes, y siempre es un costo bastante alto. Ahí es donde se aplicaría o dónde iría ese, pues como esas ese indicador o incapacidades. no. No, esas incapacidades, ellos primero reflejan esa información en su estado de resultados. Si ellos tienen que reflejarlo por acá y ellos lo que hacen ahí es una devolución. Esto implicaría para ellos un gasto a realizar por concepto de incapacidad. O sea, si nos ubicamos como que nosotros somos la IPS y le tenemos que pagar la incapacidad a la persona, entonces esto iría aquí relacionado con nuestros gastos. ¿Sí? Entonces O aquí sea, ellos van a que se tener un tendría que gasto. devolver. Sí, ellos lo que hacen es devolverle esa plata a la persona, ¿sí? A la persona. Entonces ellos lo reflejarían aquí en los gastos de la operación. Sí, ellos Bueno, no lo profe. pueden tener aquí como un ingreso, sino que ellos van a tener eso acá como un gasto por incapacidades. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, sí, ahí en este caso, y por ejemplo, para el caso de los indicadores, pues hasta el momento no, no tendríamos en cuenta esa información todavía. Solamente cuando vayamos específicamente a mirar, por ejemplo, el tema de gastos. Listo, muy bien. Por acá tenemos adicional a este indicador de promedios de cobro, tenemos un indicador que se llama la rotación del activo total, ¿sí? ¿Esto que nos va a mostrar a nosotros? Pues nos va a mirar, por ejemplo, eh, pues cómo está usando el total de sus activos en cantidad de veces, ¿sí? Entonces, eh, prácticamente está haciendo como una comparación o nos va a indicar a nosotros, nos va a medir, digámoslo así, las veces que se recuperan los activos totales, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? O sea, yo voy a comparar la información de mis ingresos frente al total de activos. Entonces, voy a medir los ingresos en todo el año
frente al total de los activos que tengo. Lo que me dé, me va a decir a mí, mire, si yo solamente me dedicara a tener ingresos para recuperar todos los activos que tengo, ¿cuántas veces lo haría? ¿Sí? O cuántas veces estaría en capacidad de, con mis ingresos, recuperar todos los activos que tengo. ¿Sí? Suponiendo que usted no tuviera costos, no tuviera gastos ni nada, solamente midiéndolo en comparación de los ingresos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me va a medir este indicador, la capacidad que tengo yo, ¿sí?, de utilizar esos activos y de recuperarlos. ¿Sí? Eso es lo que me va a medir este indicador. ¿Cómo voy a sacar la información? Me voy a remitir. ¿Los ingresos de dónde los saco? Los ingresos los sacamos del estado de resultados. ¿Sí? Entonces, los ingresos los sacamos del estado de resultados. Y los activos los sacamos ¿de dónde? Del estado de la situación financiera o del balance general. Entonces, miremoslo aquí, pero mire que la fórmula dice del total de los activos. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, aquí en este de Alpina. Aquí están los ingresos de actividades ordinarias de 1982. Y miremos en el balance general, que es aquí está más abajito, activos. Mire que aquí hay activos corrientes, activos no corrientes, pero por aquí al final dice total activos. Con ese es con el que hay que trabajar, con el total de los activos. Aquí ya no vamos a mirar corrientes y no corrientes, vamos a mirar es el total de los activos. ¿Listo? Para hacer esta operación de la rotación del activo total. Entonces esto lo que me va a decir es, mire, si yo tuve ingresos de 1.000 millones y mis activos estaban valorados en 500, pues entonces eso va a rotar 2 veces, o más bien se van a recuperar los activos 2 veces. Si únicamente tuviéramos ingresos para cubrir activos, estaríamos en capacidad de recuperar los activos 2 veces. ¿Listo? Eso es lo que me va a indicar ese o lo que me va a mostrar este indicador de rotación del activo total. Inclusive, también me va a mostrar lo siguiente, que por cada peso, digámoslo así, que yo tengo en activos, pues estoy en capacidad de generar ingresos por 2 pesos, por ejemplo. Entonces, también lo podemos mirar desde ese punto de vista. Por cada peso que yo tengo en mis activos, pues soy capaz de generar tantos pesos de ingresos. ¿Listo? Esto, lo ideal es que esto siempre sea, ojalá, que se pudiese 1 o mayor de 1, pero a veces es complejo por la situación que tiene cada empresa. A veces es complicado lograr 1 o más de 1, pero tenemos muchos casos en los cuales se generan inclusive hasta 5 o 6. Entonces, por cada peso que usted tiene en activo, hay empresas que pueden generar 4, 5, 6 pesos, pero hay otras que no. Hay otras que dicen, no, yo por cada peso en activo soy capaz de generar la mitad. Entonces, pues listo, lo importante es que genere un ingreso y que ese ingreso le permita obtener las utilidades que correspondan. ¿Listo? Entonces, esta rotación del activo total también sirve para que nosotros miremos la productividad que yo le saco al activo que tengo. ¿Listo? Eso en cuanto a indicadores de gestión de activos. Listo, ya sabemos, si en su estado financiero no tiene información que le permita diligenciar el indicador, pues a esa empresa no le aplicará ese tipo de indicador y coloca allí que no aplica. Veamos estos indicadores que siguen, indicadores de endeudamiento. ¿Listo? Entonces, indicadores de endeudamiento. Si quieren, copien allí la información del indicador, o si ya descargaron las diapositivas, entonces se ubican aquí en la diapositiva. Esta es la número, ¿qué? La número 9. Listo, ahí están recuerden que las diapositivas están ahí en plataforma, las pueden descargar. Entonces, la diapositiva número 9 dice razón de endeudamiento, razón de deuda total sobre patrimonio, razón de cobertura de intereses, y ya vamos a ver los otros. ¿Para qué me sirve a mí los indicadores
de endeudamiento. Entonces, básicamente, me sirve para mirar cómo está el nivel de las deudas en una empresa, ¿sí? Y cómo está compuesta esa deuda. ¿Sí? Para eso es que me va a servir a mí el indicador o los indicadores de endeudamiento. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el primero. Razón de endeudamiento. Dice aquí que sale del total de los pasivos dividido entre el total de los activos. ¿Sí? Ese es el primer indicador. ¿Dónde encuentran el activo y el pasivo? ¿En qué estado financiero? En el balance general. Muy bien, en el balance general. Entonces vamos a tomar los grandes totales. ¿Sí? Para el caso, por ejemplo, de aquí de Alpina, entonces tomamos este gran valor que hay por aquí en los activos y en la parte donde decía pasivos, pues tomamos este gran valor que dice aquí de total pasivos. ¿Listo? Con esos dos valores es que vamos a trabajar. Cogemos al total de los pasivos y lo dividimos entre el total de los activos. ¿Qué nos va a indicar esto o este resultado? ¿Qué nos va a medir a nosotros? Nos va a medir el porcentaje, ¿sí? Esto lo pueden multiplicar acá por 100, ¿sí? Lo que les dé aquí es importante que lo multipliquen por 100. ¿Y qué nos va a mostrar? Pues nos va a mostrar el porcentaje de los fondos que está siendo proporcionado por los acreedores, ¿sí? O con externos a la empresa. Recordamos cuando anoche veíamos el estado de la situación financiera, el balance general, que decíamos por acá. Acá tenemos nuestros activos y acá tenemos los pasivos y tenemos el patrimonio. Entonces, ¿qué nos va a mostrar este indicador de razón de endeudamiento? Nos va a mostrar qué porcentaje de mis activos está siendo financiado con personas externas a la empresa, ¿sí? Entonces me va a mostrar esa proporción. Anoche inclusive hacíamos un ejemplito muy básico en el cual decíamos, listo, si usted debe impuestos, tiene nóminas por pagar, tiene una cantidad de deudas con los proveedores, con los bancos, y si supongamos si sus activos son de 100 pesos, y usted tiene 85 en pasivos y 15 que es lo que le debe a los socios o lo que le tienen utilidades para los socios, entonces realmente la empresa está en manos de quién. Entonces, no, pues está más en manos de las personas externas, de los proveedores, de los bancos, de los impuestos, ¿sí? Entonces, es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque hay que aprender a llevar un manejo adecuado de la deuda. Entonces, hay que empezar a tomar decisiones con respecto a la deuda para disminuir un poco el nivel de pasivos o de deudas con las personas como los proveedores y todas aquellas que me financian a mí lo que yo tengo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me va a mostrar a mí esta razón de endeudamiento. Me va a medir el porcentaje de fondos que está siendo proporcionado por mis acreedores, ¿sí? Lo que yo le denomino deuda externa. ¿Listo? Eso es lo que me va a mostrar a mí este indicador. Entonces, si usted, por ejemplo, ese indicador de endeudamiento. Profe, a nosotros nos da 36.74. Listo, entonces le da 36.74. ¿Qué quiere decir? Que el 36.74 es el nivel de deuda que usted tiene con los acreedores. Quiere decir que devolvámonos aquí al cuadrito, ¿sí? Que de aquí, de este 100% de los activos, el 36% son deudas con los proveedores, con los acreedores, con el Estado, y el resto, o sea, el 60 y pico, 66, 65%, pertenece a los dueños de la empresa. Está siendo financiado este activo con los dueños. ¿Listo? Entonces, este 36 es la cantidad de deuda que usted tiene con personas ajenas a la organización. Eso es lo que nos está mostrando ese indicador que le dio de 30 y qué, de 36.74. ¿Listo? Profe, Entonces, sí da
0.6. Quiere decir, multiplíquelo por 100. Multiplíquelo por Lo 100, multiplico entonces, ¿eso por qué es? Sí, eso le quiere decir que le da el 60%. 69%. Ajá, entonces Multiplica- ese 59% o ese 60%, ese es el nivel de deuda que tiene esa entidad con personas diferentes a sus dueños. Sí, o Pero sea que muy más alta, del, profe. claro, quiere decir que más de la mitad de la empresa no le pertenece a los dueños, le pertenece a todos los acreedores, a todas las personas con las cuales tiene deuda esa organización. A los proveedores. En ese caso, con los proveedores, básicamente. Si la mayoría están representados en proveedores, entonces el 60% estarían representados allí. Tienen mucha deuda con personas diferentes a los dueños. Profe, pero ahí voy entendiendo, con razón se quebró. Sí, mire, mire que los indicadores, cada indicador va mostrando indicios de cosas. Y ya por aquí, ya empezó usted a identificar, en el caso, el suyo es el de la IPS, ¿cierto? Sí, profe, el de nosotros es el de la IPS. Eso, el de la IPS. Entonces, mire que por aquí ya empieza un indicador crítico. Y es, ay, mire, tiene un nivel de deuda del 60% del total de sus activos, imagínense, del 60% con personas distintas a sus dueños. ¿Sí? Entonces, por aquí hay que Profe, lo que usted empezar a decía, alertarse. ¿Cómo? que lo que usted decía al inicio, o sea, puede que no se refleje de una y por eso no se da cuenta que ya estaba como empezando a liquidar. Exactamente. Pero mire que Mire, ahí ya empieza con estos valores y estos indicadores a darse cuenta que definitivamente tiene una deuda grande. sí, mire que a pesar de que tenía dinero suficiente, porque por acá creo que les había dado en la razón corriente, creo que les había El dado mayor a 1. 1.4. Eso, el 1.4, o sea, tenía para pagar sus pasivos con los activos que tiene, pero por aquí nos empieza a reflejar que tiene un nivel de deuda alto, altísimo, o sea, la empresa está más en dueño, más en propiedad de los proveedores que tiene que con los mismos dueños, ¿sí? Entonces, por aquí ya hay un indicio de que no está como tan bien. Veamos Profe, este pero otro. ahí es donde uno nos explica, ahí, perdón, profe, ahí es donde uno nos explica cómo un contador no le dice, o los analistas financieros le dicen, venga, lo que pasa es que ya está fallando, ya están a quiebra, ¿cierto? Y dejan a los socios seguir y seguir hasta que pues llegan ya ahogándose. Exactamente, por eso es tan importante que ustedes como gerentes no tengan contadores solamente para que les preparen información, que ese es uno de los errores que tienen muchas empresas. Sí, hay muchas empresas que dicen, mire, a mí me interesa es que me lleven esa contabilidad, que me generen unos reportes y que me paguen las declaraciones o me ayuden a hacer las declaraciones de impuestos. Y entonces muchas empresas contratan los contadores solo para eso. ¿Sí? Entonces, no, el rol que deben tener los contadores o la visión que deben tener también las empresas frente a los contadores es no demandarles solamente eso. No, necesitamos es que nos hagan un ejercicio muy serio de acompañamiento, de análisis de la información, de análisis en conjunto desde el punto de vista gerencial. ¿Para qué? Para que el contador, ¿qué va a hacer? Va, les prepara la información, les muestra los estados financieros, eh, cumple, con eso les cobra y les prepara las declaraciones tributarias. Les dice, mire, vea, del IVA hay que pagar tanto, de la retención de la fuente tanto, del impuesto de renta hay que presentarlo en tal fecha y este es el valor. Listo. Ya, pero no, usted tiene que comprometer a todo su equipo de trabajo. Por eso usted como gerente debe vincular a toda la gente que usted requiere, debe vincular a su ingeniero de sistemas, debe vincular a sus abogados, debe vincular a su contador. ¿Por qué? Porque es que usted está tomando decisiones a nivel gerencial y tiene que mostrarle todo lo que está ocurriendo también a los dueños, ¿sí? Entonces, al contador no lo dejen allí solamente para que presente estados financieros, para que la contabilidad esté al día y para declaraciones tributarias, que es como lo que uno comúnmente ve en algunas empresas. Me interesa es que vaya, que me haga esos informes, como a mí no me gusta la contabilidad, entonces que vea, que haga esos informes, que haga las declaraciones y ya.
y lo dejan ahí. Entonces, no, a esto hay que hacerle todo un análisis. Y si usted no le está exigiendo esto a su contador, entonces a usted le corresponde como gerente sentarse, ¿sí? Y empezar a mirar todo este tipo de datos. Y mire que estos indicadores son muy facilitos de calcular. Mire que son hacer estas divisiones, pero estas divisiones o estos porcentajes que usted calcula le brindan una información global y le van mostrando un mapa de lo que ha venido pasando con la empresa. ¿Listo? Entonces la invitación es a esta. Usted vincule Entonces, a todo su equipo. ¿Cómo? y los revisores fiscales, entonces, ¿en qué papel juegan? El revisor fiscal tiene que ser eh, un garante de la información y de lo que está ocurriendo. Se supone que las empresas que tienen revisor fiscal, ¿sí? El revisor fiscal tiene que ser ese enlace entre los dueños y la administración, donde él va a decir, mire, el gerente de esta empresa o el gerente de esta IPS está desarrollando una mala gestión por esto, por esto, por esto y por esto. Y ustedes como dueños de la IPS están en riesgo de perder la plática que invirtieron allí. O sea, el revisor fiscal tiene ese papel de alertar, ¿sí? Y de estar contando todo esto. O sea, ahí sí, si el revisor fiscal nunca ha mencionado nada al respecto, entonces está haciendo una mala gestión el revisor fiscal. Porque el revisor fiscal sí debe estar sembrando este tipo de alertas, tiene que estar informando y cuando hacen la reunión anual, pues tiene que haber plasmado y haber dicho que mire, que el contador hizo bien su trabajo, listo, y que la información contable está bien, listo, pero independientemente de que la información esté bien confeccionada, no quiere decir que la gestión del gerente haya sido la mejor. Entonces, el revisor fiscal tiene que estar informando este tipo de novedades. Y si hay un gerente financiero en la IPS, entonces pues el gerente financiero debe haber estado enterado oportunamente por parte del revisor fiscal de lo que ha venido ocurriendo. Sí, entonces, Pobre señor, profe, todos iban como en cadena y nadie la advirtió y todos sabían, con las palabras que usted está diciendo, que me quedó más claro lo que le pasó a la empresa, profe. Nadie le advirtió a los socios, nadie, ni el gerente financiero. Y le voy a decir algo, profe, en este sí, momento, este señor tiene una IPS con la empresa de transporte que hemos trabajado, igual el gerente financiero está en crisis, profe. La contabilidad está en crisis, la gente se tuvo que ir a una licencia no remunerada, 29 trabajadores, para que el financiero se pudiera solventar y mirar qué hiciera. O sea, mejor dicho, el señor está en manos de quien no debe estar, qué pesar del señor. sí, lastimosamente hay malas decisiones y es vital que su equipo financiero sea un equipo que esté informando oportunamente. De allí la importancia de que estos indicadores usted no los analice de manera anual, es decir, ya cuando ha pasado un año, sino que usted haga uso de los cuadros de mando integral que vimos, donde en los cuadros de mando integral usted tiene que estar haciendo seguimiento periódico de los indicadores y no espere hasta que haya transcurrido un año para empezar a hacer estos análisis. No, la idea es que usted los empiece a hacer mes a mes o máximo pues cada 2 meses para que usted empiece a mirar, ay, mire, mi nivel de endeudamiento está así, o mire, mi nivel de liquidez bajó, no voy a ser capaz de pagar mis pasivos de corto plazo. Todo esto y por esto la importancia de estar haciendo inteligencia de negocios y cuadro de mando integral, para que usted no realice solamente el indicador financiero o el cálculo de indicador financiero ya cuando ha pasado un año y ya cuando ya se terminó un periodo. No, la idea es que usted lo realice de manera periódica. ¿Listo? Entonces, por eso enlazamos esta, esta, este módulo de gerencia financiera, lo enlazamos de una vez con lo que ya vimos de cuadro de mando integral. ¿Por qué? Porque es importante la periodicidad y de que yo pueda estar tomando decisiones sobre la marcha y no al final cuando ya ha ocurrido una cantidad de cosas y que no pudimos identificar si, por ejemplo, el gerente está haciendo una mala gestión.
¿sí? Porque eso puede ocurrir. El gerente se puede dormir y no caer en cuenta, y si es un gerente que nunca mira información o si es un gerente que no analiza datos, pues van pasando las cosas y le van dejando a los preparadores de información pues que hagan unos reportes, pero no presentan avances, qué está ocurriendo, qué riesgos hay. Entonces el gerente no se da cuenta y de un momento a otro, ay, nos fue mal este año, me van a echar o lo sacan o alguna cosa. Entonces, por eso es importante tener este tipo de gerentes proactivos que hagan uso de herramientas de cuadro de mando integral y de este tipo de indicadores. ¿Listo? Entonces, importante, muchas gracias por la información, por ejemplo, de esta IPS que usted nos comenta, porque mire, aquí es donde se empieza uno a dar cuenta de que todas estas herramientas hay que irlas mirando con mucha más prontitud. ¿Listo? Muy bien, veamos el otro indicador. Razón de deuda total sobre patrimonio. ¿Sí? Razón de deuda total sobre patrimonio. Listo, mire que aquí vemos total pasivos sobre total patrimonio. Aquí me analiza la relación entre estos dos. Recordamos del estado de la situación financiera, ¿sí? La estructura de financiación. Recuerden que estructura de financiación implica deudas que tengo con las personas ajenas a la empresa y las deudas, ¿sí? O la financiación que me ha proporcionado a mí el dueño. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a analizar estos dos. ¿Qué proporción tienen estos dos? ¿Cómo está esta estructura de financiación? ¿Cómo están aquí y cómo están aquí? Entonces, eso es lo que vamos a ver con esta razón de deuda total sobre patrimonio. Esto básicamente, ¿qué nos muestra? Pues nos muestra cuántos pesos de deuda hay por cada peso que tienen los socios. ¿Sí? Eso es lo que nos va a mostrar este indicador. ¿Cuántos pesos de deuda tenemos, ¿sí? Por cada peso que tiene el socio invertido en esa compañía? Eso es lo que nos Profe, va a ese mostrar. también se multiplica por 100. Ese también, si quieren, lo pueden multiplicar por 100 para verlo en términos de porcentaje. A mí me Sí, da sí, 58.08, profe, está bien. 58.08. Entonces, ¿qué quiere decir ese 58.08? Que por cada peso que tenga esta persona invertido allí, tiene 5 pesos de deuda, ¿sí? O el 58%, pues nos estaría representando que tiene un porcentaje de deuda del 58% de lo que tiene de patrimonio. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto le había dado el indicador anterior, este de razón de endeudamiento? 36.74. Listo, 36.74 y el otro le dio 08. 58.08. Listo. Entonces Profe, miremos. Sí, en ese nos dio 1,64. el de usted les dio 64. Listo. 1.64 o 64. No, 1,64. 1.64. Listo. ¿Ustedes lo multiplicaron por 100 o lo dejaron Ah, así no, no, solito? no, no, lo dejamos así solito. Listo. Entonces, con ese 1.64, ¿qué quiere decir? Que por cada peso que tiene el socio invertido en la sociedad, tiene 1.64 de deuda. Sí, eso es lo que quiere decir. Listo. O sea que debe 1.64 veces lo que tiene invertido en la sociedad. ¿Sí ve? Eso es lo que quiere decir ese indicador cuando lo dejamos sin aplicarle, por ejemplo, porcentaje. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, en el caso que nos comenta el compañero, entonces por cada peso que tiene invertido el socio en esa empresa o en esa sociedad, debe 1.64 a los acreedores, a los proveedores y a los demás. ¿Sí? Eso Profe, es lo que quiere decir. este lo estamos haciendo sobre los estados financieros de Ecopetrol. Ajá. Entonces, eso es lo que quiere decir. Ecopetrol, pues, es una empresa inmensa y, pues, el nivel de pasivos que ellos manejan y el nivel de deuda que se maneja es totalmente elevado, ¿sí? Entonces, en el caso de ellos, los socios tienen invertido un capital, pero aún así, el nivel de deuda que se maneja, imagínense, sería de 1.64, o sea, más de 1,5 veces lo que tienen invertido allí.
Y ¿Listo? para la razón de endeudamiento nos dio 62. 62. Claro, es un nivel muy alto también. Quiere decir que el del total de los activos que tienen, el 60 y pico está en poder de los proveedores y los diversos acreedores que tiene en este caso Ecopetrol. Sí, un nivel de deuda bastante alto. Profe, y a nosotros nos dio 29. Ese 29 es por ciento, ¿cierto? Si lo multiplicaron por 100, sí, sería por ciento. No, me Y da si no, 20, nos da, ¿cómo? nos da 29 dividiéndolo. Les dio 29 dividiéndolo. Ah, o no lo han Sí. multiplicado por 100. Entonces miremos, imagínense, todavía más alto. ¿Qué quiere decir Ajá. esto? Sí, si no lo han multiplicado por Sonia, 100, quiere decir Nos íbamos. que, no, pues imagínense, quiere decir que por cada peso que tiene el socio invertido en esta IPS, ¿cierto? Ese es el de la IPS. Es por cada peso que ha invertido por parte de los dueños en la IPS, por cada peso debe 29 a los acreedores, ¿sí? O debe 29 pesos a los proveedores. Sí, entonces una relación bastante alta. Entonces miren que por el lado, por ejemplo, de la IPS, tenemos que el endeudamiento está en unas condiciones que no son para nada óptimas. Debe mucho a los externos y mire, si miramos la relación entre lo que tiene el dueño frente a lo que debe, entonces por cada peso que tienen los dueños en esa IPS, deben 29 a los proveedores y acreedores y al Estado y a la gente en cuanto a las nóminas. ¿Sí ven? Entonces aquí hay una muestra más de que el indicador de endeudamiento de la IPS está en una situación mucho más crítica. Veamos otro indicador, este de razón de cobertura de intereses. Este indicador de razón de cobertura de intereses que nos muestra a nosotros. Miren que aquí dice total EBIT. Cuando ustedes les hablen del EBIT, ¿sí? Significa utilidad antes de impuestos e intereses, ¿sí? Cuando ustedes no se dejen enredar, que digan el EBIT, y usted, ¿qué será eso del EBIT? Entonces, no, ustedes lo traducen, significa utilidad antes de impuestos e intereses. ¿Listo? Entonces, total de la utilidad antes de impuestos e intereses sobre el gasto en intereses, ¿sí? Esta es la formulita. ¿Qué nos indica esto? Pues es la capacidad, ¿sí?, que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones asociadas a gastos financieros, es decir, la capacidad que tiene una empresa para cubrir pago de intereses. Eso es lo que nos muestra a nosotros esta razón de cobertura de intereses, la capacidad que tengo yo, pues, para pagar intereses. ¿Qué capacidad tengo? Este sí no hay que multiplicarlo por 100 ni nada. Eso nos muestra mejor dicho, nos va a mostrar el número de veces que usted podría pagar intereses de una deuda si usted pudiera disponer de la utilidad solamente para pagar intereses. Entonces me dice, ay, mire, si yo solamente tuviera que coger la utilidad para pagar los intereses de los créditos que tengo, ¿cuántas veces estaría en capacidad de cubrir con esa utilidad los intereses que me devenga a mí una obligación? Entonces, eso se va a ver reflejado a través de este indicador. Total EBIT, ya saben, cuando les digan, ¿cuál es tu EBIT? Entonces usted, ay, no, el EBIT, ¿qué será? Es utilidad antes de impuestos e intereses. ¿Listo? Entonces, sobre los intereses. Entonces vamos a ver eso aquí en el estado de resultados. Entonces, en el estado de resultados estaría la información. Entonces, ¿cuál es la utilidad antes de impuestos? Pues por aquí dice, otro resultado antes de impuestos, ¿sí? Entonces, esa utilidad es la que ustedes van a tomar allí. Pero miren lo que dice la diapositiva. Antes de impuestos e intereses. Entonces, usted tiene que mirar en su estado financiero, ¿sí? Si de pronto, ¿dónde está utilidad antes de impuestos? Aquí, vean. Utilidad antes de impuestos, aquí. Es utilidad antes de impuestos.
Entonces, usted toma de su estado de resultados la utilidad antes de impuestos y revisa las partidas que hay anteriores a este renglón. Si de pronto hay alguno que diga gasto por intereses o costo financiero o gasto financiero, entonces se lo resta. ¿Listo? Importante. Toma la utilidad antes de impuestos, revisa los renglones que hay anteriores, ¿sí? Si hay alguno que se llame gastos financieros o que se llame gastos por intereses o que se llame costo financiero, si ese renglón está, se lo resta. ¿Listo? Aquí, en esta primera partecita. Por eso dice aquí, utilidad antes de impuestos e intereses. Perdón, profe, ¿en qué grupo se ubica? ¿En estado de resultados o en qué grupo? Sí, señor, en el estado de resultados. Aquí, el estado de resultados. La Listo, información se gracias. saca del estado de resultados para este indicador. Listo, gracias. Listo. Entonces nos ubicamos en utilidad antes de impuestos. Le restamos el concepto que diga costo financiero o gasto financiero o gasto financiero intereses o gasto intereses. ¿Listo? Cualquiera de esa denominación, como aparezca en el estado que ustedes tienen, le restamos eso. ¿Listo? Lo restamos. Y ahí sí, al resultado que nos dé, lo dividimos entre el gasto por intereses. ¿Sí? O sea, entre el valor que ustedes le restaron ahí. ¿Sí? Entonces, lo dividen Profe, qué entre pena. eso. Sí, no entendí. Aquí, vea, coge la utilidad antes de impuestos. Entonces usted se ubica en el estado de resultados. ¿Sí? En el estado de resultados. Entonces va y busca una casilla que se llama utilidad antes de impuestos. ¿Sí? Utilidad antes de impuestos. Y a ese valor, ¿sí? De la utilidad antes de impuestos, le vamos a restar el renglón que se llame costos financieros o gastos financieros o gasto por intereses o gasto financiero intereses. ¿Sí? Cualquiera de esos nombres que tenga ahí en el estado. ¿Listo? Se lo vamos a restar. Eso es lo primero que hacemos. Con eso estaríamos haciendo esta primera partecita que está aquí. Utilidad antes de impuestos e intereses. ¿Listo? Lo que le dé aquí, lo divide entre el valor de ese gasto por intereses. ¿Sí? Entonces, si usted le restó este valor que decía aquí de costos financieros, que estaba por 64, entonces lo divide entre esos 64 millones. ¿Listo? Entre esa misma cifra. Lo va a dividir aquí. ¿Sí Profe, queda más mira, claro? en el que nosotros tenemos, no tenemos ese de utilidad. No tienen utilidad. ¿Qué tienen? ¿O qué le sale? Mm, mm, mm. O resultado antes de impuestos. También puede aparecer como resultado. Estamos mirando. Listo. No, profe, mira que yo no Profe, sé. se divide. ¿Mm? No les entendí. Como que se les cortó. Profe, ya le resté lo que usted dijo y Sí. lo divido en qué. Entre el valor de los intereses o entre el valor de ese gasto financiero o costo financiero o gasto financiero por intereses. Profe, Sí. usted nos compartir un momentico la pantalla, porque es que en el estado que nosotros tenemos, a ver cómo lo manejamos ese indicador ahí. Bueno, espérenme, pues yo dejo de compartir para que compartan ustedes. Listo, ahí ya les dejé de compartir. Ya pueden compartir ustedes. Listo, Pablis. Bueno, ahí está procesando. Listo, entonces miremos el estado de resultados. A ver ustedes qué tienen ahí.
Tienen resultado del ejercicio. Entonces el que se llama excedente antes de impuestos. Ah, entonces cogemos ese. Sí, cogerían y le van a restar el que dice gastos no operacionales, ¿sí? Pues también le puede aparecer de esta manera, gastos no operacionales. Puede que salga gastos financieros, gastos intereses, costos financieros, o también puede aparecer gastos no operacionales. Entonces, a este de excedente, es decir, a estos 16, le va a restar estos 162.000. Y vuelvo y lo dividimos nuevamente por los gastos no operacionales, ¿cierto? Exactamente, lo que le dé, lo divide entre estos 162.924. Ay, sí, ve, profe, es que estábamos buscando, yo estaba perdida. Yo decía, ay, pero yo no veo utilidad aquí. No, listo. Ya saben que excedente es sinónimo de utilidad. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Profe, aquí puede aparecer para dividir. Tengo gastos de venta y distribución, gastos de administración, otros ingresos, otros gastos, ingresos financieros, costos financieros, ganancia antes Ese. del impuesto de renta, pues ya lo hice. ¿A qué le divido? ¿Qué cifra pongo para dividir? El de que dice gastos financieros. Gastos financieros, bueno, señor. Sí, entre esos que divide. Listo, muy bien. Entonces tenemos esta razón de cobertura de intereses. Recordemos, ¿qué nos refleja esta razón de cobertura de intereses? Nos indica a nosotros el número de veces, ¿sí?, que yo puedo pagar el servicio de la deuda, es decir, los gastos por intereses, ¿sí? El número de veces que yo puedo pagar intereses si yo fuera a dedicarme utilidad solo para ello, ¿sí? Profe, y la cifra debe dar de 2 números, porque a mí me dio como 4.935. Quiere decir que está en capacidad de pagar 4.935 veces los intereses. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, que Bueno, si usted fuera a dedicar la utilidad a pagar intereses, está en capacidad de pagarla 4.935 veces esos intereses. ¿Sí? O sea que para pagar intereses tiene la capacidad de poderlo pagar. ¿Sí? Entonces, si usted se endeudara, tendría la capacidad de pagar intereses. No quiere decir que es de pagar la deuda, no, es de pagar intereses. Esto lo que me está midiendo es la capacidad que tengo para pagar intereses de una deuda o de esa deuda que tienen allí. ¿Listo? Entonces, para pagar intereses señor. tiene capacidad. Otra cosa es que tenga capacidad para pagar la deuda, pero sí tiene por lo menos la capacidad de pagar sus intereses. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias, entendimos. Listo. Muy bien. Tenemos entonces otro indicador Profe, que es pero, importante tenerlo allí. Señor. ¿Sí? ¿Quién me le habló? podemos compartir un momentico, profe, para que nos regale le puede compartir pantalla, profe. Ah, claro, bien puede. Es Ahí que ya dejé también de nosotros nos compartir. tenemos, listo, profe, ya. Ya le comparto, profe, qué pena que está acá. Listo, tranquilo. Ahí lo esperamos. Sí lo está viendo ahí, profe. Sí, aquí ya lo estamos visualizando. Sí, señor. Si quiere, quite esa barra de herramientas para que se vean las cifras más amplias. El del PDF. Listo, profe, ya lo quito de acá. Es, Listo. para que se vea mejor. Listo. Listo, profe. Sí. Ahí se está viendo el balance general. Busque el estado de resultados. No, no lo trae, profe.
Ah, porque estamos con este indicador sale es con el otro estado, con el estado de resultados. Correcto, con razón. Entonces con este no nos va a permitir, ¿cierto? No, no, señor, con este no, tiene que ser con Ah, el estado de resultados. El de cobertura ah, de intereses es con ese otro estado. Listo, profe, muy amable, gracias. Listo, pues no lo tiene ahí, que de pronto nos lo pueda compartir allí No, y lo profe, miramos. yo lo descargué y no lo descargamos y no, Y no le solamente esto, sale. no sale, esta fue toda la información. Ah, no, entonces les queda faltando el estado de Los resultados porque sin resultados. ese no lo puede calcular, no tiene la información para poderlo hacer. Listo, profe, muy Mm, amable, gracias. listo, bueno, señor. Venga, le voy a dejar de compartir acá pantalla para que. Listo. Listo, profe, gracias. Listo, bueno, señor. Listo, entonces veamos en estos 4 minuticos que nos quedan, veamos este otro indicador de endeudamiento, que es importante. Este es muy importante y este va de la mano junto con el otro que vimos ahora rato. Días promedio de pago. Este días promedio de pago, ¿sí? Es un indicador de endeudamiento que va a ser muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque él nos va a mostrar una relación. Nos va a mostrar esta relación que tenemos de las cuentas por pagar, ¿sí? De las cuentas por pagar con respecto a este costo de ventas. Entonces, nos va a mostrar cuánto nos demoramos nosotros en hacer pagos, ¿sí? Cuánto nos demoramos nosotros en pagar, ¿sí? ¿En pagar qué? En pagarle a los proveedores. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el indicador? Entonces, las cuentas por pagar comerciales. ¿Cuáles son las cuentas por pagar comerciales? Pues las cuentas por pagar que usted tiene con los que le proveen a usted mercancías o con los que le proveen a usted insumos para la prestación del servicio o con los que le proveen a usted los materiales para fabricar el producto, ¿sí? Es decir, cuánto nos demoramos nosotros en pagarle a los proveedores. ¿Sí? Entonces, estas cuentas por pagar comerciales, usted las puede encontrar con diferentes denominaciones. 1, cuentas por pagar comerciales. 2, lo puede encontrar como proveedores. 3, lo puede encontrar como acreedores por pagar del servicio o acreedores por pagar de mercancías. ¿Sí? Lo puede encontrar con diferentes nombres. Lo importante es que usted identifique cuáles son los pasivos o las deudas que usted tiene con sus proveedores. ¿Sí? Entonces, si yo soy un fabricante de productos, entonces los que me suministran a mí todos los insumos para yo fabricar un producto. Si soy un comercializador, pues los que me venden a mí los productos para yo revender. O 3, si soy una empresa de servicios, entonces todos aquellos que me proveen los insumos necesarios para yo prestar el servicio. ¿Cierto? Entonces, que yo soy, como hablábamos ahora rato, una empresa que presta servicios de odontología, pues entonces, ¿cuánto le debo a las personas que me suministran los reactivos, todos los insumos para la odontología, todo ese tipo de herramientas y todo lo que yo requiero, pues para poder prestar el servicio que estoy vendiendo? ¿Sí? Entonces, esta información de los proveedores sale del balance general o estado de la situación financiera. De ahí sale esta primera partecita de arriba. Y se divide entre el costo de ventas dividido 360. ¿El costo de ventas de dónde sale? Del estado de resultados. ¿Listo? Entonces, tomamos esta cifra del balance general y tomamos esta cifra del costo de ventas del estado de resultados. ¿Listo? Entonces, miremoslo, por ejemplo, aquí en el caso de Alpina. Entonces, Profe, y esas dos cuentas las dividimos después en 360. bueno, aquí, venga, les puntualizo. Primero hagan esta operación. Costo de ventas dividido 360 y ponen el resultado, ¿sí? Para ponerlo aquí abajito. Y ahí sí, cogen Bueno, sí. este saldo de proveedores y lo dividen entre lo que les dio aquí. Profe, ¿Listo? el Esa es costo la de ventas recomendación. en un estado financiero puede ser 0. ¿El costo de ventas en un estado financiero? Pues normalmente no. Normalmente el costo de ventas pues tiene algún valor porque usted tiene, si es un fabricante,
pues es muy difícil decir que usted no va a tener costos asociados al producto. Y lo mismo en la prestación del servicio. Yo ofrezco un servicio de odontología o de paquetes turísticos o lo que sea, y pues usted sí tiene que tener un costo de ventas porque a usted le cuesta algo configurar su servicio, y sobre eso pues es que usted le va a ganar. Entonces pues normalmente el costo de ventas sí tiene que tener algún valor. Mira que nosotros en el que tenemos está, bueno, está ingresos operacionales y debajo está costos de ventas. Y en Eso costos de ventas está 000. no, pues eso no debería ser así, porque pues tienen, salvo que ustedes no hayan tenido ninguna venta, y pues sí tienen ingresos, ¿cierto? Sí tienen ingresos Sí. ordinarios. Entonces pues ahí puede haber algún error en esa presentación de la información, porque siempre si usted tiene ventas, pues tuvo que haber tenido algún costo asociado a esa venta. Es como yo decir, voy a vender un lapicero y pues no incurrí en nada para fabricar ese lapicero. No, usted tuvo que haber pagado algo para hacer el lapicero, o si usted es un comercializador, pues lo tuvo que haber comprado a un precio, pues para poderlo revender. ¿Sí? Entonces tendrá que tener asociado costo de ventas, algún valor tendrá que aparecer allí. Sí, salvo que haya algún error en la elaboración de ese estado financiero, que pues si es así, entonces hay un error, y hay un error significativo en esa información. Así sea de bienestar. Sí, así sea de bienestar, porque ustedes están obteniendo unos ingresos. ¿Cómo es que se llama la entidad? Se llama Corporación para el Bienestar de la Familia Copidroguista. De la familia copidroguista, listo. ¿Y a qué se dedican entonces ellos, o qué actividad económica ejecutan? Pues como en todo lo que es la parte de bienestar para los asociados de Copidrogas. Ujú. Entonces, ahí hace falta que hagan el cálculo de cuánto vale el servicio que ellos le prestan a la gente que lo está aprovechando. Claro, eso falta costearlo, ¿sí? De pronto puede haber alguna imprecisión allí, en que de pronto lo están tomando todo como un gasto, ¿sí? Ese podría ser uno de los factores que esté desviando la información, y lo están manejando como un gasto cuando efectivamente debió ser un costo, ¿sí? Entonces, podría ser esa la situación. Podría ser. Ah, bueno, profe. Sí, puede ser Esos ese el dato. costos Entonces, de en su caso, pues no van a tener que calcular este indicador, pues porque, pues si los tienen ceros, usted parte de la información que hay allí plasmada, y pues no tendría cómo calcular este indicador de costo de ventas, pues porque lo va a tener en ceros. Listo. Listo, profe. profe, Listo. ¿Qué ¿dónde otra es que pregunta me van a hacer? dónde buscamos los costos de venta en los estados financieros? Sí, lo buscan en el que se llama estado de resultados. ¿Y cómo se puede llamar fuera de costos de venta? Costo solito. Ah, bueno, señor. Sí, puede que se llame costo solito, o puede que se llame costo de ventas, o cuál otro nombre podría recibir. También puede llamarse costos de explotación, ¿sí? También lo pueden encontrar de esa manera. O costos ¿Y costos de... ¿Costo qué? financieros? No. No, no, costo financiero sí no. Tengo y distribución, gastos de administración, otros ingresos, otros gastos, ingresos financieros, costos financieros. No, vuélvame a leer los primeritos, vuélvame a leer los primeros. Ya lo busqué, ya lo encontré. Qué pena, ¿Ya lo ya lo encontró? Ah, encontré. bueno. Listo, listo, listo. Muy bien. Listo, entonces, son las 11:04, qué pena. Salimos entonces a descanso y nos conectamos otra vez a las 11:34 para que terminemos con los indicadores que nos faltan. Listo, entonces salimos a descanso, 11:34, muy puntuales. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, con Gracias, profe. gusto. Bueno.